Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno y bienvenidas y bienvenidos a los que se integran a esta hora justamente para ver a José Rijo, el hombre de presupuesto, el hombre de los cuartos. Para nada, para nada. Alberto, sin un placer. Siempre hay motivos para hablar de presupuesto. Pero ahora hay uno especial y es que el proyecto de presupuesto nacional y ley de gasto público para el próximo año. Ley de presupuesto general del Estado. Sí, antes se llamaba presupuesto de ingreso y ley de gasto público. Ahora es el nombre distinto. Claro, después de la Constitución del 2010 se estableció que se apruebe el presupuesto general del Estado. Que es una ley. Que es una ley. ¿Qué novedad tiene? Mira, yo quisiera primero que me permita hacer una precisión. Porque para hablar de presupuesto hay que saber de presupuesto y hay que saber que el presupuesto como ley está normado por la Constitución de la República y por unas 20 leyes que inciden en la formulación. La Ley Orgánica de Presupuesto, que es la 42306, planificación, inversión pública, compra y contrataciones, la de los ayuntamientos, más todos los porcentajes establecidos mediante leyes, que crea una rigidez al momento de la formulación del presupuesto. Solamente por leyes específicas que fijan porcentajes, tendríamos que dedicar el 80% del presupuesto serían en esas instituciones. Para que tengamos una idea, al presidente de la República, de acuerdo a la 42306, le corresponderían por el 5%, unos 69.000 millones de pesos. Pero a los ayuntamientos le corresponderían unos 122.000 millones de pesos. Y el presidente lo que tiene son 4.680 millones de pesos. Porque esto vino a sustituir aquella famosa 1401, ¿no? Que era una ley que establecía que cuando el 75% de los ingresos lo podía utilizar el presidente, y el otro restante 25% lo podía usar cuando llegara al 5% de los ingresos. Entonces todo eso se cambió y se le puso un porcentaje fijo al presidente. Igualmente a los ayuntamientos, al Congreso, a los poderes, a todo el mundo. Para ahora, ¿cuánto tenemos para los ayuntamientos? 23.000 y pico de millones de pesos. O sea, menos de una tercera parte. Una tercera parte. De lo que le corresponde por ley. Es que es imposible. Pero Rigo, ¿qué pasa aquí? Pero un permíteme momentito aquí. Ahí para que tú nos aclares. Quedémonos en los ayuntamientos. Eso es lo que se establece en el presupuesto. Sin embargo, lo que hemos visto tradicionalmente, y este año lo estamos viendo, es que el Poder Ejecutivo destina fondos. Yo no sé de dónde vienen, pero lo sacan para los mismos ayuntamientos. De los 4.680 millones de pesos que están a discreción de la Presidencia de la República, pues se contribuye a resolver problemas puntuales. Pero este año fue mucho dinero que se invirtió de los gobiernos locales. Pero aquí viene algo. Pero ¿y por qué mejor no incluirlo dentro de la ley? Pero aquí viene algo que yo quiero precisarte. Y es que muchos dicen, no, que el presupuesto viola las leyes porque suspende leyes. Pero es que la Constitución de la República establece que el jefe de gobierno, en su calidad de jefe de gobierno, es el responsable de la buena recaudación y fiel inversión de las rentas. Entonces, si las rentas no dan para cubrir todas las necesidades, hay que hacer un ajuste por esta rigidez. ¿Qué tenemos para el año que viene? Para el año que viene tenemos un ingreso de 15.4% del PIB. Esos son los ingresos, 15.4%. ¿Y los gastos? Ahora bien, no podemos... el 85% entonces no lo vamos a tener con ingresos. ¿Cómo la cosa? El 15.4% del Producto Interno Bruto son los ingresos del Estado. Bueno, ahora aclaremos eso. El 15.4% del Producto Interno Bruto. Ahora, para mantener la sostenibilidad y seguir siendo bien valorado por las calificadoras de riesgo, que a tal punto que casi nos estamos encaminando al grado de inversión, no podemos pasar de un 3.1% de déficit. Eso quiere decir que si yo tengo 15.4 de ingreso
y 3.1 de déficit, yo tengo que tener un financiamiento neto de 3.1. Eso quiere decir que el total de gasto que puedo tener es de 18.5%. Entonces, ¿qué pasa con ese 18.5% de gasto? Bueno, de los 15.4 de los ingresos ya tenemos comprometido 13.3. Y tú me dirás, ¿y en qué tenemos comprometido de entrada? 13.3. Es decir, el 91% de los ingresos. No. 4% de educación para cumplir con el mandato de la ley. Sí. 297 mil millones de pesos. Wow. 3.6% para el pago de los intereses de la deuda vieja, que son 263 mil millones. De la nueva. 4.6% para cumplir con la recapitalización del Banco Central. 2% apenas para poder invertir en salud. Y 2.8% para invertir en subsidios sociales, subsidiar los combustibles, subsidiar más cuando estamos siendo afectados todavía por la consecuencia de la guerra con Rusia-Ucrania y más ahora el impacto terrible que puede significar para el precio del petróleo para el año que viene. Entonces, la pregunta original, entonces lo que Rigo, te quiero decir es, la novedad de pero perdóname, pero lo que te quiero decir es que con esa realidad que te estoy poniendo, me queda 2.1% para repartir a lo demás. Pero es mucho lo demás. 2.1. Entre defensa y seguridad ciudadana se va cerca del 1%. Ya me queda el 1.4% para repartir. Es decir, ¿cómo podemos armar un presupuesto con tantas demandas sociales con la rigidez del presupuesto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, priorizar. ¿Y para dónde priorizar? Eso es cierto, pero ahí es lo siguiente, José Rijo. Ya el gobierno va para el cuarto año, avanzando para el cuarto año. Una de las promesas que había hecho el gobierno era que iba a incrementar las recaudaciones sin tener que hacer nuevas leyes, solamente aplicando las existentes. Correcto. Y hoy todavía nos damos cuenta de que impuestos establecidos, como por ejemplo el ITEVI, se sigue burlando por parte de algunos. Se evade, claro. Se evade. Claro. ¿Qué ha pasado? Porque el gobierno no ha sido capaz de hacer cumplir esas disposiciones que le permitirían recaudar más. Mira, con el paquetazo del año 2012 para cubrir el déficit reeleccionista de 156 mil millones de pesos, apenas produjo un 2% de incremento del PIB. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, nosotros hemos ido por esa buena recaudación y eficiencia y mejoramiento de los sistemas, hemos incrementado en casi 1.4% el aumento de las recaudaciones con relación al PIB. Es decir, que se ha ido mejorando, pero todo esto tiene que ver con todo el sistema tributario. Personas de la formalidad hacen negocio en la informalidad. Yo he puesto muchas veces el ejemplo de impermeabilizante de techo. Tuve muchos años, entonces si Adalberto, que es mi amigo, y viene y dice, yo necesito impermeabilizar mi casa, y esa casa se lleva 100 mil pesos, y yo le digo, tiene más el 18% de ITEVI, son 118 mil pesos. Y Adalberto dice, hermano, yo no necesito comprobante fiscal, yo te lo voy a pagar en efectivo, no me compre el ITEVI. Entonces, una empresa formal le está dando un servicio a un amigo de manera informal sin cobrarle el ITEVI, ¿no? Ahora, ahí hay una evasión por el lado del impuesto sobre la renta, porque eso tampoco se incorpora como ingreso, ¿no? Entonces, el sistema tributario dominicano, lo hemos dicho 1000 veces, amerita hacer esa gran reforma. Ahora, ¿qué estamos nosotros procurando? Bueno, que los pocos recursos que tenemos sean bien utilizados. Eso es un esfuerzo. Nosotros estamos siendo impactados por todas las economías, las grandes economías y las emergentes, toda la proyección es al crecimiento hacia la baja. Es una desaceleración del Producto Interno Bruto Internacional global
países que están pensando para el año que viene crecer un 1%. Sí, pero aquí Nosotros también ha estamos bajado mucho. Indudablemente. Ya hay economistas hablando de un 2 y un 2.5, Rigo. Sí, pero nosotros estamos siendo impactados. ¿Por qué? Por todo esto. Además del problema fronterizo, además del problema del suministro de equipo, de materia prima. Es decir... ¿Ya ustedes tienen calculado el impacto del problema fronterizo en las finanzas dominicanas? Bueno, hasta ahora en términos de beneficio, porque hay un problema comercial, con mucha informalidad, ¿no? Que es difícil tú cuantificar. Sin embargo, los daños y la pérdida que se habían elaborado, se hizo un inventario con la Contraloría General de la República y no ha llegado a 100 millones de pesos. ¿Lo qué? Las pérdidas de todos los comerciantes que han perdido, lo que tienen... No, pero el tema no es lo que tienen negocio. No, pero lo que te quiero decir... dejó de vender. Solamente la paralización de la zona franca, que es dominicana, Sí. que está en la frontera. Pero lo Sí, que estamos hablando de... que te quiero decir es, en términos comercial, porque es un problema comercial, en términos de ingresos Pero del los Estado, subsidios del Estado superan con creces esa cifra. en términos del ingreso del Estado, indudablemente que tiene su impacto. Claro. Ingresos y egresos, pero el tema de los subsidios. Está el tema del, claro. Porque hemos tenido que ingresos subsidiar al pollo, hemos tenido que subsidiar el huevo, eso es un impacto presupuestario fuerte, ¿no? Porque sin embargo... ¿Por cuánto va ese subsidio? En términos de los comerciantes, desde aquel que produce helado y que se le daña, ¿no? De toda la franja no llega a 100 millones. Y por el lado de los huevos y los pollos, la última cifra que se estaba manejando era unos 250 millones de pesos para el pollo y unos 150 millones de pesos que a través de INEPRE se iban a comercializar de los huevos. Pero lo que quiero hacer significar es que para ese sistema, ese problema más unido a todo lo de cambio climático, toda la tormenta que nosotros tenemos y que no nos dejan de golpear, también nos afectan en la finanza. Ahora, a pesar de toda esta crisis internacional, a pesar de la desalarización, aumento del petróleo, ¿sabes cuánto costó el subsidio a los combustibles para no aumentarlo en el mes de septiembre? Cerca de 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Ese subsidio también ha sido cuestionado por algunos economistas. Sí, porque indudablemente... Porque es universal. Es generalizado. Porque no hay manera de tú disminuir la inflación si no afecta el transporte, ¿no? Y el impacto de la inflación en el mes de septiembre sin subsidio hubiese sido 1.25% y apenas fue 4.43%. Es decir, que está sintiendo un efecto positivo para no seguir, para que el que menos tiene no se le aumente tanto el impacto externo de inflación que tenemos. Entonces, vuelvo y dicho, ante todo esto nosotros tenemos que definir prioridades y ver cómo distribuimos lo mejor posible en un año que también tiene sus efectos porque es un año electoral. Si se aplicara la ley de los partidos políticos tendríamos que estarle dando unos 5.600 millones de pesos. Pero a eso se aplica. No se los aplica, partidos. no, para nada. Para nada. José Río, ¿a ti te derrotaron en eso? No me derrotaron. En la ley anterior no se establecía un porcentaje y se le colocó lo que habían tenido anteriormente. Se dijo el 50% se va a utilizar para otra cosa. De 1.250, 1.230 millones se le pusieron los 620. Esperen que se modifique el presupuesto y se modificó. Y se puso 1.260 millones de pesos, que era lo mismo que se había dado en un año no electoral. Para el próximo año, ¿cuánto? ¿Para el año que viene? ¿Cuánto? Para el año que viene ahora, Es como el electoral. la nueva ley, la nueva ley electoral. Establece monto. Ahora sí establece un porcentaje del 0.25 en año no electoral y el 0.50 en año electoral, pues
El doble que tienen este año se le puso para el año que viene. Eso es. Porque 2.100 millones, son 1.260 por 2, 2.300 millones de pesos. Salen caras las elecciones. ¿No? Esto es adicional Pero porque hay que invertir en la a la Junta. Junta Central Electoral se le está haciendo un incremento con relación al presupuesto inicial de este año en más de 3.700 millones de pesos. Para el año próximo. Para el año Ahí próximo. estamos hablando de casi 6.000 millones. 6.000 millones. Indudablemente. Entre Entonces, los Solo en cuando esa tú- partida. para las elecciones. Entonces, cuando tú sigues buscando, por ejemplo, nosotros este año tuvimos, por fin, llegaron de casi 300 ambulancias para el 911, llegaron 85. ¿Cuál es el impacto? Es una inversión de capital. ¿Cuál es el impacto para el año que viene en la Dirección General de Extrahospitalario que dirige el general Méndez? Eso es un impacto de 1.350 millones de pesos en personal, solo en personal. No sé por qué, porque cada ambulancia lleva 12 personas, 3 turnos de 4 personas, y tiene un impacto en remuneraciones. Dicen, ¿cómo es que se incrementan las remuneraciones? Bueno, pero si yo estoy incrementando el número de ambulancias para asistir y traslado extrahospitalario, indudablemente que voy a aumentar el personal. Y más, el gasto corriente que lleva combustible, mantenimiento, higienización de esas ambulancias. Imagínense, incluimos 200 más. ¿Cuál va a ser el impacto si 85 no están dando ese resultado? Entonces, óyeme, resolver las necesidades acumuladas por tantos años amerita una eficientización enorme de los recursos públicos. Por eso yo digo, ¿cuál es una de las prioridades? Las viviendas. ¿Y cuánto hay vivienda para el año que viene? Más de 26.000 millones. Pero se está de pesos. disminuyendo el presupuesto para el Ministerio de No, Vivienda. el problema de vivienda disminuye. Y de obras unos públicas también disminuye disminuyó. unos 134, si más no 134 millones, que es un problema de recursos externos. Es decir, esos recursos externos se disminuyen y simple y llanamente, pero la cartera completa del Ministerio de la Vivienda no se reduce. Igualmente con obras públicas se está comparando con lo que se está terminando este año. Y a obras públicas se le incrementó en casi 15.000 millones de pesos en el reformulado para terminar obras que supuestamente iban a terminar en enero o en diciembre o en febrero y se ha tenido que adelantar. ¿Y por qué? Se ha acelerado, además, el impacto de los precios, porque hay una realidad. No, yo digo, No, ¿por hay qué que acelerarla? ¿Por qué acelerarla? No, que se aceleraron, es decir, la confianza de los contratistas en el gobierno de que le van a pagar, pues simple y llanamente avanzaron. Y aquí hay un problema de confianza. ¿Por qué? Porque aquí la generación de deuda administrativa no se permite. Yo no puedo dejar para el año que viene el pago de un gasto de este año, porque si lo hiciste este año, porque tiene presupuesto. Y esas mejoras es lo que brinda confianza para un año también que necesita Don Rijo, de la confianza. con el permiso suyo vamos a hacer una pausa. Bueno, Vamos a seguir conversando con el director del presupuesto. Gracias por mantener la sintonía. Estamos conversando con José Rigio Presbó, quien es el director general de presupuesto, y con él hemos estado analizando el proyecto que ya depositaron, de hecho lo depositaron en esta ocasión en la Cámara de Diputados, del presupuesto general del Estado para el próximo año. Rijo, viendo un poco el comportamiento, vemos que hay sectores como el caso de las EDES, donde ahí también se ha contemplado un aumento. De manera específica, ¿cómo se puede explicar esa decisión? bueno, el aumento del petróleo sigue afectando, ¿no? Rogando de que no salga más allá de toda la guerra entre Israel y Gaza, ese problema de verdad que nos preocupa, porque si intervienen otros países del Medio Oriente, indudablemente que vamos a tener posiblemente petróleo a $120 el barril, y eso es terrible Entonces hemos tenido que contemplar un subsidio eléctrico, no solamente para los combustibles, sino también
para no incrementar la tarifa eléctrica hasta tanto no se llegue a una distribución diferente. Y eso pues, representa 86.000 millones de pesos para el próximo año. El déficit eléctrico es uno de los mayores componentes del déficit presupuestario y que nos preocupa y que indudablemente la situación de las EDE es una Pero situación... ese es un tema en el que el gobierno ha dejado una promesa incumplida, porque Bueno, ahí inclusive se nombraron gente joven, se hicieron algunos cambios, pero todavía el tema del déficit de las pérdidas que están generando las sedes sigue la siendo inversión que demasiado tiene que hacer el importante. Estado Exactamente. a un sector Claro. Y volvemos, bueno, para el próximo privatizó. año hay una inversión de más de 750 millones de dólares, pero volvemos otra vez. El problema no es el financiamiento, el problema es que si yo aumento, busco más financiamiento, más para invertir en la sede, estoy aumentando el déficit, porque no tengo los ingresos para poder cubrir Pero eso. el tema, entonces, lo que se además hay cuestiona... una cuestión, y es el servir energía y no cobrarse, ¿no? Es un problema. Es un problema que tiene que ser resuelto, como todo lo... Pero hay otro problema, los gastos administrativos y operativos. de Se las han sedes. reducido bastante, ¿eh? Hey, pero muy se han simuladamente. reducido, Yo recuerdo cuando se elaboró la ley de capitalización, así que se llamaba, que fue Leonel Fernández al Congreso Nacional y que tú eres el PRD el que estaba en el poder. Es la promesa más importante y la gente lo apoyó, privaticen, lo hagan lo que sea. Sí, pero Era resuelvan. de que no íbamos a ahorrar un dineral Mira, para educación, para salud, para vivienda. Todo lo que ha pasado. Y lo que ha hecho es incrementarse. Pero todo lo que ha pasado, la Ley General de Electricidad planteaba alternativas muy concretas en la ley del 2001. Igual que la ley de la Seguridad Social, que es desde el 2001. Sí. ¿Y qué pasó con esas leyes? 20 años sin cumplirse. Pero ahora no se cumplen Pero tampoco. 20 años sin cumplirse. Ante una coyuntura sin crisis, sin guerra, sin pandemia. Pero siempre hay un pretexto. Y tenían Rigo. déficit. Siempre los gobiernos y tenían tienen una déficit excusa óyeme, y para no tenían- aplicar la no, ley. Y tenían déficit igualito que ahora. Cuando hay guerra, cuando hay incremento del petróleo. Entonces, indudablemente que una de las cosas que hay que Pero, atacar... Rigo, mal de mucho requiere- consuelo de tonto, decía mi abuela. No, requieren inversión. Es que se requiere más inversión. Y para requerir más Y no inversión... se requiere también más eficiencia. Gestión, Indudablemente. La gestión, se creó duramente cuestionada la gestión. Más eficiencia y menos politiquería. Sí. Se creó un cuerpo, un consejo unificado de la sede para tratar de que haya mejor gobernanza. El sector eléctrico es un dolor de cabeza, ¿no? Ahora, desde el Estado, desde el gobierno central, porque hay que entender que son empresas, que tienen que manejarse como empresas. Aunque sean ¿no? estatales. Aunque sean estatales. Y tienen que cumplir con todos los requisitos de la empresa y del código de trabajo. No pasan por el control de presupuesto, es decir, las sedes no pasan por ahí. Las sedes no ejecutan sus presupuestos en línea. Son las únicas, ya hemos llevado... Pero lo que tiene que ver uno de los con la avances, inversión pública en esas sedes... Pero uno de los avances más grandes que hemos tenido es precisamente llevar a todas las empresas del Estado, excepto las sedes, porque ha sido todo un proceso, a que ejecuten en línea. Por ejemplo, los acueductos, las corporaciones de acueductos, antes se le hacía la transferencia, la 12ª parte, transferencia corriente y de capital. Entonces, como eso era un dinero que tenían ya en banco, ellos podían usarlo a su discreción. Utilizar dinero de capital para gasto corriente, pero ahora no. Porque ahora todas las obras están ejecutándose en línea, es decir, menos la de las sedes. Menos la de las sedes. ¿Y por qué? Bueno, es que es un problema de ley que tenemos que revisar para poderlo incorporar como dependencia, como ámbito. Tú sabes que...
porque es el dinero Pero del, es Claro. un del ámbito, contribuyente. indudablemente que sí, es un ámbito diferente al gobierno central. Porque el gobierno central, cuando hablamos de gobierno central, hablamos del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder legislativo y de los órganos Pero constitucionales. ahí no está planteando, Rijo no está planteando un tema muy serio. Muy serio. Porque Claro. uno no entiende por qué, si estamos invirtiendo tanto dinero, estamos subsidiando Dinero tanto, público. Eso el no servicio quiere decir energético. que no estén sujetas a la ley de compra y Sí, contrataciones. sí, pero tiene que... lo tienen. Pero la desde el ejecución punto de presupuestaria vista- es clave. Ahora, claro. hasta una ONG que maneje 1 millón de pesos al año, tiene Tiene que vigilancia. Pero, y tiene que... pero no ejecuta en línea, es decir, no sabemos. Por ejemplo, tú haces una transferencia a una ONG y desde el punto de vista presupuesto, porque yo te digo, para hablar de presupuesto hay que saber de presupuesto. Sí. Cuando se hace, el órgano rector normativo es la Dirección General de Presupuesto. Los órganos ejecutores operativos son las instituciones. Es decir, nosotros no intervenimos en la operatividad. Ahora, el sistema interviene en modificaciones que quiera hacer que no se responda a la norma. Es decir, pero presupuesto no asigna recursos, presupuesto da un techo a partir de una política presupuestaria que aprueba el Consejo de Ministros, se hace la distribución de las misiones de cada una de las instituciones y tratan de llegar a lo que ellos quieren. Ahora, ¿qué pasa? Pero vamos, para el público, para nosotros también, para ilustrar. ¿Quién supervisa la ejecución presupuestaria de las empresas eléctricas? La Cámara de Cuentas, la Contraloría General de ¿Y la existe la Cámara de República. Cuentas? Es buena la pregunta, Rijo. Sí. Bueno, yo soy respetuoso de los órganos constitucionales y de la separación de poderes. No, porque a mí me da miedo. Y el órgano de control Me es da un miedo, órgano, es un pensar órgano que responde al Congreso Nacional. Que no haya la suficiente capacidad del país para supervisar empresas que manejan tanto dinero público. Pero hay supervisión. Porque si fueran privadas, de verdad. No, pero es que hay control, porque tienen que rendir cuenta a la Contraloría, a la Cámara de Cuentas, y se le hacen sus auditorías y se le está trabajando. El día a día, porque algo importante pero una de las que hay que cosas- reconocerle al gobierno, Pero fíjate que fíjate algunos una lo han cosa. criticado, pero déjame decir, es el hecho de que haya mayores controles que antes. en la Inclusive las cotidianidad. auditorías que ha publicado la Contraloría Buenísimo. no revelan irregularidades tan graves como algunos lo han exagerado. No. Pero ponen en alerta a los funcionarios de ahí, usted no puede... Porque las pequeñas usted se pueden tiene que pisar convertir en fino. grandes, claro. Indudablemente. Y yo creo que eso es positivo que, para el país. El fortalecimiento de los procesos, de la lucha contra la corrupción y la transparencia de este gobierno es su puntual, ¿no? Aquí no se puede jugar con la transparencia. Por eso nosotros tenemos 156 semanas publicando en nuestro portal la ejecución del presupuesto de todas las instituciones. 156 semanas. 156 semanas consecutivas. Ese de- Ah, muy bien. Mañana cumplimos las 157 semanas publicando la ejecución del presupuesto. Muy bien. Es decir, y por eso estamos en el tercer lugar en transparencia presupuestaria en toda la región y el 9º de 120 países. Y yo quiero recalcar eso, porque los avances que estamos dando, mira, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, porque en el sistema nuestro, en lo que es el CIGEP, todavía no podemos determinar cuál es la inversión por localidad, de manera específica, por municipio, por ejemplo. Pero tú tienes que saber que Montecristi es la provincia con mayor inversión per cápita que tenemos para el próximo año. Más de 30,000 pesos por persona se está Mete a Villa invirtiendo. Altagracia ahí. Eso nunca. Inviertan ahí. Óyeme, eso nunca se había invertido tanto en la zona fronteriza. Todo el desarrollo de Manzanillo, lo que va a significar para la línea noroeste, y el desarrollo Pedernales, para lo que va a significar para el desarrollo del suroeste. Señores, nunca se había hecho esas inversiones en desarrollar polos que permitan el crecimiento y aumentar los ingresos del Estado. Porque no es solamente los números fríos que nosotros hablamos, es cómo está impactando en la calidad de vida de la gente. Yo te ponía fuera de cama que en lo botado de Yamasá y en
un acueducto 15 años por 12 millones de pesos. En Wow. Atomayor, por 36 millones de pesos, la planta de tratamiento tenía 30 años, Dios mío. por 36 millones. Ahora, ¿qué no está sucediendo ahora? Lo que no está sucediendo ahora es ejecución de gastos sin tener presupuesto. En el año 2020, cuando nosotros llegamos, se pagaron más de 61.000 millones de pesos de deuda que no tenían sustento presupuestario. Y eso se pagó con endeudamiento. Los 19.700 millones que se habló de Calamar, fue con bono que se pagó. Los 21.200 millones de pesos del asfalto caliente, fue con bono que se pagó. Fue con endeudamiento, el 25% del endeudamiento del año 20, el 24% del 19 y el 23% del 18 fue para pagar deudas ilegales, compañías que nunca transaron en el portal de compra y contrataciones, pagándole 2.400 millones de pesos. Eso ahora no se da. En el año 2022 apenas el 1% del endeudamiento fue para pago de deudas de sentencias condenatorias de Se nos acabó años el anteriores. tiempo, lamentablemente, Rijo. El presupuesto para el año próximo ya está en el Congreso. Parece que va lento el proceso de Está en discusión. campaña. Bueno, Y ya supongo, y se quería conformó la comisión bicameral, tengo entendido que ya el Senado, ellos tienen 3 meses para discutirlo. hacerlo. ¿no? Y ustedes están preparados para reformularlo. Para reformularlo. Casi siempre Para el Poder Ejecutivo. Tú dices para mandar una adenda. Las adendas, las famosas adendas. Óyeme, yo siempre he dicho que el dueño del presupuesto es el Congreso. Porque quien aprueba la ley y autoriza para que se gaste conforme a la ley es el Congreso Y ya hay legisladores, al Poder Ejecutivo. Ya hay legisladores que tienen dicen que hay observaciones, que... sí. Tienen observaciones y tienen reclamos. Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Gracias, Gracias, a José Rijo. No, gracias a ustedes. por compartir con nosotros. A ustedes la invitación abierta para que mañana estén aquí con nosotros en otra entrega de su telediario 1+1.